Lo tenemos acá a Martín Obregón. Buenas Bienvenido, noches. bienvenido. La voz del tango, la voz de la historia. Va caminando por lo de Raúl Gagiotti y dicen, vos sos el historiador. Te escuchamos. No. A mí me dicen muchas veces A vos te que paran. maravillados por tu segmento, No, Martín. sí, es un Sí, destacado. Muy lindo el programa, pero sí, pero Martín destaco, exacto. es para, Bien. bueno, Así para que bueno, tragarlo. nos vamos a... Nos vamos a meter con una oriunda de Villa Elisa, Mira, tal vez la más importante voz femenina de la historia del tango, Mercedes Simone. De ella vamos a hablar esta noche. Mirá vos. mira Y vos. nada menos Hizo de la acá, pausa como un título, de ¿no? tu barrio. De crónica. Bien. Bien. No sé por dónde Se empezar. está porque riendo. empezar Ella por- piensa en el bollo, porque le No. comenté. No estoy diciendo nada, no digo Mercedes, Mercedes Simone nació en Villa Elisa en 1904. Era un páramo eso. ¿no? Eso, Me que se iba a imagino decir. Vos sabés sería- que Villa Elisa. los ¿no? padres fueron de alguna manera pioneros de Villa Claro. Elisa, ¿viste? De los primeros fundadores del pueblo. Pensá que La Plata se fundó en 1882. Claro, muy poquito. Y bueno, incluso toda su familia, es interesante la trayectoria familiar, cómo se fue dando, digamos, el proceso a partir del cual ella se traslada a La Plata con la familia. Es decir, una familia de clase media, podríamos decir, de clase media en ascenso, en el marco del crecimiento económico que se venía dando desde fines del siglo XIX, las últimas 2 décadas del siglo XIX, en el contexto de una ciudad como La Plata que se construye desde la nada, en el marco de ese proyecto sumamente ambicioso de la generación del 80, al punto de que el padre de Mercedes Simone era cochero de Dardo Rocha. Ah, mirá. Y vos. después, digamos, sigue siendo cochero de otros funcionarios importantes, digamos, del gobierno de la provincia, y es cuando deciden trasladarse a La Plata. Ella viene a La Plata y empieza a estudiar, digamos, entra en un colegio católico, que es el colegio que queda justo detrás de la catedral, Sagrada Familia se Sagrada llama. Familia, es Bueno, cierto. en ese colegio, Ahí en 15. en 15, calle 15 entre 51 y 53, justo atrás de la catedral. Es una zona de La Plata hermosa esa, todavía La hoy. capilla esa es hermosa. Pero en ese momento era bien céntrico, ¿no? Porque la catedral es una de las primeras cosas que se construye. Estamos hablando de los primeros años del siglo XX. Y ella ahí empieza a cantar en el coro de ese colegio. Empieza a cantar en el coro, después tiene diferentes actividades, empieza a trabajar, siendo muy joven igual. Trabaja primero en una tienda, después trabaja en una imprenta. O sea, todo lo que le va ocurriendo dice mucho acerca de cómo se está transformando la sociedad argentina y puntualmente la ciudad de La Plata, ¿no? Claro. En una imprenta, en un contexto en el que justamente, que es la década del 10, ¿no? Estamos hablando de segunda mitad de la década del 10, comienzos de la década del 20, en un momento en el que lo que está ocurriendo es que hay una cultura letrada que se va expandiendo, digamos, en el Río de la Plata en general. Ella empieza a trabajar en esa imprenta y esa imprenta va a ser muy importante porque ahí va a conocer a quien va a ser su esposo, que era un guitarrista, que se llamaba Pablo Rodríguez, y que de alguna manera es el que la introduce a ella en los espectáculos musicales. Digamos, él tocaba la guitarra y recorría algunos pueblos cercanos a La Plata como para obtener un ingreso extra. Y bueno, poco a poco se va dando cuenta, y la gente que los va a ver y que los rodea se van dando cuenta de que Mercedes canta muy bien, ¿no? Entonces finalmente en una gira más extensa que hacen, ella empieza a cantar de una manera, podríamos decir, más profesional, ¿no? En 1926, en Bahía Blanca, en un teatro de Bahía Blanca, que era el Teatro Odeón, y también en una especie de café-cine, café biógrafo se le decía en esa época, que se llamaba Los Dos Chinos, en Bahía Blanca, 1926. Ahí
hacen una gira por otros ciudades ya, más bien ciudades de la provincia de Buenos Aires, las ciudades más importantes de la provincia, ¿no? Azul, Mar del Plata, Tres Arroyos, Olavarría. Ahí está. Me estaba preocupando, ¿Viste? digo, No me lo- dice no. Azul, no dice Y tiene que Olavarría. pasar por ahí. se Hasta que arma. finalmente se va a vivir a Buenos Aires, Ahí. ¿no? Se va a vivir a Buenos Aires y rápidamente gente que la escucha se da cuenta que tiene un talento extraordinario para cantar. Era realmente muy buena ella. Estamos hablando de una década que es la década del 20, que además es la década de las grandes cancionistas en la Argentina. Vos ya tenés a Azucena Maizani, Sí. Rosita Quiroga. Mirá. Va a aparecer pronto Tita Merelo, va a aparecer Ada Falcón, va a aparecer una mega estrella que va a ser Libertad Lamarque. Y aparece en ese contexto Mercedes Simone. Y hace, digamos, una presentación en uno de los lugares más importantes, digamos, en Buenos Aires, que es el Café Nacional, Sí. sobre la calle Corrientes. Ahí mismo va a debutar, por ejemplo, la orquesta de Pugliese, mucho después, a fines de la década del 30. Pero ella ya está siendo contratada, por ejemplo, por las principales radios de la Argentina. La radio es en ese momento un canal fundamental para la difusión del tango. Y empieza a cantar en el Café Nacional y también en un cabaret muy importante, el Chantecler, que iba a ser luego Claro. el Búnker de Juan D'Arienzo, ¿no? Pero estamos hablando de una época anterior. Y en el Chantecler, en el año 26, la descubre Rosita Quiroga. Y Rosita Quiroga, de alguna manera, impulsa todavía más esa carrera, que es una carrera que está en ascenso, ¿no? Y a partir de ahí, la carrera de Mercedes Simone es una carrera meteórica, digamos, ¿no? Empieza a grabar, en el 27 ya graba su primer disco. Realmente es evidente que en un contexto donde hay muchas voces femeninas, Sí. muy importantes, muy conocidas, ¿no? Porque muchas son o estrellas de la radio o estrellas del cine, ella rápidamente se destaca. Es llamativo lo de las cancionistas en ese momento porque hay que pensar que también, por supuesto que estamos ya plenamente en lo que sería el periodo del tango canción, ¿no? Desde fines de la década del 10. Pero es un momento donde, además de Carlos Gardel, cantan Sí. también otras figuras importantes como, por ejemplo, Ignacio Corsini, Agustín Magaldi, ¿no? Sin embargo, Mercedes Simone empieza a encontrar ahí un lugar. Es una voz, digamos, diferente a las demás. Es mucho más, es una voz mucho más serena, moderada, afinada, con una dicción perfecta, ¿no? Mirá cómo la vende. En general Ahora hay en como un cierto ratito vamos a ver. consenso. En general hay cierto consenso al momento de decir que desde el punto de vista estrictamente, diríamos, del canto, Claro. ella era lejos la mejor de todas, ¿no? Ah. Sobre todo a lo largo de la década del 30, que va a ser la década por ahí donde más se destaque, ¿no? Con algunos éxitos impresionantes, como por ejemplo Milonga Sentimental. Ay, justo, mira. Pero Milonga Sentimental, Mira. que es un gran, digamos, un gran éxito de comienzos de la década del 30. Un La hit. música, mira, la música de Milonga Sentimental se cantaba en las canchas de fútbol. Ah. O sea, se adaptaba No la me letra digas que era canti... y era un cantito de cancha. ¿Cómo sería alentar a gimnasia con la música? Bueno, Por favor. No Bueno. se me ocurre. Tengo por ahí en algún lado tengo las letras, las letras ¿En adaptadas serio? a esa melodía, a la melodía Ay, qué bueno. de Milonga Sentimental, de una milonga de Mansi y Piana, de 1933. Ella hace esa versión de Milonga Sentimental y además, mira, hay algo que te demuestra de alguna forma hasta qué punto ella ya había alcanzado un estadio de estrella, ¿no? En 1933 digamos, se pasa de alguna manera del cine mudo
al cine Al sonoro. sonoro. Y se estrena lo que comúnmente se denomina la primera película sonora del cine argentino, que es Tango, ¿no? Que hablamos. De esa Moglia Bart, película. que hablamos de esa película, 1933. En esa película está Tita Merello, en esa película está Libertad Lamarque, ¿no? Gran estrella, Chan, chan. y en esa película está Mercedes Simone, que está espectacular cantando Milonga Sentimental. Ah, Entonces, estábamos ya ahí escuchando tenés recién en un la década del poquito, 30, bueno, de alguna manera es muy claro que ella ha alcanzado ya prácticamente la cúspide, ¿no? El De su estrellato. carrera. Es una estrella que está puesta casi al mismo nivel de Tita Merello, de Libertad Lamarque, que eran además grandes estrellas del cine, ¿no? Escuchamos así A como ver. una basecita, ¿no? Sí. Y ahora si quieren le damos un poquito más de volumen, ¿puede ser, Facu? Así que una de Así las mejores sonaba. voces, dice. Muy Mirá. linda esta versión de Milonga Un vinilo Sentimental. que vos también tenés. Sí, Y tiene repe- Cantando. Él también lo tiene, le mostré Qué el linda, vinilo y me dice, gusta yo lo el diseño tengo. de la tapa, Es Lo hermosa compartimos la para tapa. que la gente Qué que nos sigue original. por... Ella es muy hermosa, Es una muy sonrisa re bella. linda. Mercedes muy Mercedes bella. Sí. Simone Muy bella. cantando que es Cantando es un tema de ella, de ella. además. Sí. Porque Claro. también, además de ser cancionista, era compositora. Entonces, cantando es un tema de ella. Pero después tiene versiones muy, muy conocidas de tangos que se pasan mucho en las milongas. Caricias, por ejemplo, Claro, también. lo grabó. Grabó más adelante Barrio de Tango, en la década del 40, obviamente, ¿no? Es un Está tango acá. del 42. Grabó Garúa, grabó Verdemar. Incluso, por ahí esto no se conoce tanto, ella graba en 1966, Ah, ya bastante es más lo acá. último que graba, una versión fantástica de La Última Curda, el tango de Troilo y Castillo de 1956, que la primera vez que se grabó ese tango fue, la orquesta de Troilo lo grabó con la voz de Edmundo Rivero. Ni bien sale el tema, 1956. Y después lo graba Mercedes Simone. Y la versión, hay que cantarlo ese tango, ¿eh? Y la versión de Con ese Mercedes timbre, aparte. es impecable. Es una de las últimas cosas que graba, porque ella, bueno, se enferma en los años 60 y tiene una afección en la garganta Sí. que la hace de alguna manera, bueno, retirarse del canto, ¿no? Había incluso, creo que también en el 65 o en el 66, había inaugurado una especie de local, en una época donde el tango ya estaba atravesando una crisis, producto de la competencia de otros géneros y demás. Ella abre un lugar en Buenos Aires que se llamaba precisamente Cantando, en referencia a tal vez a su composición más conocida, y esa experiencia dura un par de años, ¿no? Pero después ya lo que hay es una especie de retirada de ella, hasta su muerte en 1990. Hay que decir también que fue 90. una estrella de la canción latinoamericana. Algo similar ocurrió con Libertad Lamarque. Es decir, Mercedes Simone fue muy popular, por ejemplo, pero muy popular, Sí. en Venezuela, en Colombia, en México, también llegó. en Brasil, en Cuba, En ¿no? Cuba. Porque no solamente hacía tango, sino que hacía otros géneros, y tenía un repertorio y una manera de cantar que estaba, bueno, totalmente despojada del lunfardo, ¿no? Lo que también tenía que ver con una mayor recepción, digamos, de sus canciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México fue que la apodaron a Mercedes Simone la dama del tango, ¿no? Ah, De ahí Que se la viene. es una denominación que todavía hoy persiste, ¿no? Sí, Mercedes sí. Simone es la dama del tango. Y le pusieron en México, en la década del 40, a fines de la década del 40, donde ella era una ídola total, digamos, en México. Estamos hablando de un mercado muy grande, muy importante, muy amplio, ¿no? Muy El variado, mercado ¿no? mexicano. Claro. Entonces estamos en presencia, digamos, de una figura destacadísima. Hay mucha gente que por ahí no la conoce o no sabe, que nació en Villa Elisa, que vivió mucho tiempo en La Plata. ¿Y Y qué fue pasa una con- de las figuras centrales Yo no de- sabía, del- yo me del enteré. tango en la Ah, Argentina. yo me ¿no? enteré Pero ahora, escuchá, en vísperas de y este. que vivió en una esquina en la que hoy Sí. Soledad Palacios
nos ha dicho que ha comido muy bien. Obvio, aparte Claro. es una esquina tradicional de Que se Villa Elisa, llama- en el Bollo, en Claro, la pizzería. Es que ahí también frente a la plaza, ahí vivía la familia de Mercedes Simone, frente a la plaza de Villa Elisa. Pero es en esa misma casa. Eso no lo sé, la verdad que no sé. Sí Pero- sé que en ese lugar hay un montón de fotos Sí, sí, y de sí. referencias, Sí, digamos, sí, a sí, ella, sí. ¿no? Sí. Puntualmente. Se vende como la casa de Claro. Mercedes Simone. Y Yo digamos lo que poquito sí, que sé, digamos pero que digo, sí. ¿puedo compartir, Martín, esto que vos decís de la transversalidad de sus interpretaciones? Porque cantando es un tango, pero también es algo más de música, me parece. A ver si a la gente le gusta. Dale. Después le Pero- tengo un dato a para ver, dale. compartirles. Tiene algo ahí de, no sé, de otro Qué género, ¿no? belleza. Me parece cantando. O por lo menos su interpretación. No, Sí, bueno, tenía un repertorio que excedía lo que sería el tango, ¿no? Clásico. Y tal vez al componer eso también formaba parte, digamos, de los materiales y los elementos con los que trabajaba. Grabó más de 240 temas fua, qué a lo largo de su carrera. Y durante mucho tiempo, tal vez en la época de gloria, digamos, más vinculada al tango y en Argentina, eh, grabó mucho con la típica Víctor. Mira. Con la típica Víctor. Después también con un trío que dirigía, bueno, un pianista y compositor también célebre, ¿no? Sebastián Piana, Wow. que es el autor de la música precisamente de Milonga Sentimental. Sentimental. Piana fue, desde el punto de vista compositivo, un animal. Las milongas ciudadanas de Piana y Mansi han pasado a la historia, ¿no? Pero, bueno, una figura importantísima. Y para cerrar esto, ¿no? Esta idea de que en el mundo de las voces femeninas del tango, su reinado no parece haber sido puesto en tela de juicio. Hay cierto consenso en ese sentido, digamos, no, ¿no? están todos de acuerdo. No sé si todos, pero viste Alto. cuando la gente que se ha dedicado por ahí a historizar sobre todo cantores, cancionistas, registros, tonos de voz, etcétera, Sí, musicólogos, por ejemplo, y demás, claro. Académicos. sí, coinciden en que, por lo menos en el marco de todas esas estrellas de la década del 20, ella era, desde el punto de vista de la canción, sin dudas la mejor. Bueno, les doy ¿anotaste todo? un dato así súper, nada, muy chiquito. En el 2012 se designa la esquina de 56 de Villa Elisa como la esquina Mercedes Simone, la dama del tango. La dama del tango. Todos vayan a comer entonces al bollo. Y porque- vamos todos a comer ¿Le al podemos bollo. pedir algo de publicidad o no? Bueno, che, Martín, Sí. muchas gracias. Muy Gracias a lindo, ustedes. crecemos, anotamos. Me parece que esto que es Derecho Viejo tiene un espacio para versátil, ¿no? Para escuchar desde el tango desde Japón, ¿qué pasa? Y ahora nos También venimos acá a buceando en la historia y ahora, bueno, con música en piso, pero bueno, tu segmento la verdad que nos hace crecer y Buenísimo. nos enriquece. Gracias. Gracias a muchas. ustedes. Y Nos nos vemos despedimos ahí. con Mercedes. Ahí está, el miércoles que viene nos volvemos a ver. Vamos a compartir. Obvio, sí. Tan solo a mí